A reading from the first book of Kings. Lectura del primer libro de los Reyes. Elijah the Tishbite En aquellos from días, Tisbe in Elías Gilead el Tesbita said to Ahab, de Tisbe de "As Galaad the Lord, the dijo God a of Ahab: Israel, lives, vive el whom I Señor serve, Dios de Israel a during quien these sirvo. years there shall En be estos no dew años or rain, no caerá except rocío at my ni lluvia si yo no lo The mando. Lord then said to Luego el Elijah, Señor le dirigió la palabra: "Here, go vete de east, aquí hacia el hide in the oriente y water of escóndete junto al east of the torrente Jordan. Carit, que You shall queda drink cerca of del the Jordán. stream. Bebe del torrente y yo mandaré a los cuervos que te lleven allí la So he comida. left and did as the Lord Elías hizo lo que le mandó el Señor He went and y remained fue a in the vivir water Cherith, junto al east of the torrente Jordan. Carit, que queda cerca del Ravens Jordán. brought him bread and Los meat at cuervos noon, le llevaban and pan bread por la and meat in mañana the y evening, carne por la and he tarde, drank from the y stream. bebía del torrente. Verbum Domini. Our help is from the Lord. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Aleluya. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Alleluia. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. When Jesus saw the crowds, En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y él se puso a hablar enseñándoles: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes.
Et vom Domini. Well, good morning to all of you. And Buenos días a todos ustedes, particularmente a los peregrinos con nosotros esta mañana que visitan de la zona de Houston, en Texas, así como de Four Rivers, en Massachusetts. Al mismo tiempo, quisiera dar un saludo muy especial a la familia de la EWTN en Australia. Recientemente regresé de pasar 5 semanas en Australia durante esa época pascual que acabo de terminar, que se terminó ya, y pasé 4 semanas predicando durante este periodo de 5 semanas en 4 distintas parroquias en un convento en los 2 estados de Victoria y New South Wales. Así que quisiera dar un saludo a los fieles de la EWTN en los pueblos de Rochester, Bendigo, así como en Thurgoona y también en Mentone, que es un suburbio de Melbourne. Allí la EWTN es muy amada por los católicos, así que los recordamos esta mañana en Australia con los peregrinos que están aquí con nosotros en la capilla de la EWTN. Hoy Jesús nos da a nosotros las 8 bienaventuranzas. Sabemos que en otras partes de las Escrituras dice Jesús que dijo, no vengo a abolir la antigua ley, es decir, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. No vine para abolir la antigua ley, sino más bien para traerla a su cumplimiento total. Es decir, como dice otra traducción, no vine a abolir la antigua ley, sino para traerla a su perfección. Así que Jesús nunca se deshizo del decálogo, es decir, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, pero Él sí nos dio a nosotros las bienaventuranzas. Y tengan cuidado porque se los dio a los discípulos en una montaña, lo cual la iglesia y los padres de la iglesia en sus escritos dicen que es algo importante el notarlo porque muestra que las bienaventuranzas, las 8, son exaltadas porque las da sobre la cima de una montaña, lo que habla sobre el hecho de que han de ser ellas amadas, estimadas y constituidas porque son una enseñanza exaltada por el hecho de que Dios, Jesús, las dio en una montaña. Hizo algo muy significativo. No abolió los 10 mandamientos, pero sí les dio, sí las hizo llegar a su perfección. Escuchamos la palabra, la letra escrita perfecta de la ley, el espíritu de la ley. Y los padres de la iglesia, algunos teólogos modernos, ortodoxos incluso, han aplicado esos 2 términos al decálogo y a las 8 bienaventuranzas. El decálogo, los 10 mandamientos, son la letra de la ley en su valor actual o original, y las 8 bienaventuranzas constituyen el espíritu de la ley. Ellas nos dicen a nosotros en qué espíritu, en qué bienaventuranza han de vivirse los 10 mandamientos. Por lo tanto, la letra de la ley son los 10 mandamientos y el espíritu de la ley serían las bienaventuranzas. En el 1949 del Catecismo se nos dice el llamado a las bienaventuranzas, es decir, la bendición en el cielo para cuando muramos, y el llamado a las bienaventuranzas, pero heridos por el pecado en esta vida sobre la tierra, el hombre tiene necesidad de ser salvado por Dios. La ayuda divina acude a donde Él, en Jesucristo, por mediación de la ley que le guía y por la gracia que le sostiene. ¿Qué es la ley que nos sostiene? Pues la ley de los 10 mandamientos, y el espíritu de la ley son las 8 bienaventuranzas. ¿Qué es la gracia que nos sostiene? Pues la gracia santificadora que recibimos de vivir una vida sacramental activa. Lo he dicho muchas veces y lo volveré a decir. Por virtud de nuestro bautismo y de nuestra confirmación, sea uno soltero, casado o en la vida sacramental, sostenido por la Eucaristía y la penitencia, e incluso si uno es un candidato para la unción de los enfermos, vivir esta vida activa sacramental de acuerdo con la vocación personal de cada cual. Esta es la gracia que nos sostiene.
juntamente con la ley que nos guía. And Jesus gives us Jesús nos da a nosotros el espíritu de la ley hoy en las 8 bienaventuranzas que nunca jamás pueden separarse de la realidad de los 10 mandamientos. Por lo tanto, en 1949 en el Catecismo se nos dice que heridos por el pecado, el hombre tiene necesidad de salvación. La ayuda divina viene por mediación de Jesucristo, por la ley que le guía y por la gracia que le sostiene. And yet how many stay away from Sin embargo, ¿cuántos se mantienen apartados de los sacramentos? ¿O cuántos pudieran recibir los sacramentos, pero lo hacen sin mérito? Porque han sido años desde que se han confesado. know that God's mercy Sabemos que la misericordia de Dios llama a todos hacia sí mismo. De hecho, nunca o ahora aprenderemos que las bienaventuranzas nos muestran la continencia de Jesús, el rostro de Jesús, es decir, que esa es una iglesia, es una enseñanza de la iglesia. Las bienaventuranzas nos muestran el rostro de Cristo. Escuchen esto. paragraph number 17 En el párrafo 17-16, que se llaman las bienaventuranzas se encuentran en el mismo corazón de Jesús y su prédica the promises toman las promesas hechas al pueblo prometido desde Abraham. beatitudes fulfilled Las 8 bienaventuranzas cumplen con la promesa, ordenándoles a que ya no sencillamente posean un territorio, lo que los israelíes fueron prometidos, sino que ahora al reino de los cielos, como es el lugar de las 8 bienaventuranzas finales, deben estar. Sabemos que lo que tomó en el Antiguo Testamento lleva a su cumplimiento con whereas the Israelites Jesucristo y los israelitas. Sin embargo, se les dio una promesa de territorio, de tierra, que nunca se les puede quitar. Las bienaventuranzas, si son vividas de acuerdo con las bienaventuranzas y el decálogo, nos permiten un territorio que no es de esta tierra. Esto es algo importante. Esto es muy importante porque esta doctrina de las bienaventuranzas tiene que ver con nuestra salvación, dadas en la cumbre de una montaña, y una enseñanza entonces exaltada, y por merely land demás, no solamente se nos da la tierra prometida, sino que se nos promete algo mucho más mayor en ese momento de la época del Nuevo Testamento. Eso es algo que no puede olvidarse. Las bienaventuranzas se encuentran en el corazón de la prédica de Jesús y toma las promesas hechas al pueblo judío desde la época de Abraham, cumplen con las bienaventuranzas no tan solo en cuanto a la posesión de un territorio de tierra en la tierra, sino al reino de los cielos, donde la persona humana ha sido llamada a esas eternas bienaventuranzas. En el número 17 se dice que las bienaventuranzas nos dan el mismo rostro de Jesucristo y nos retratan su gran caridad. Expresan la vocación de los fieles asociada con esta gloria, la gloria que se nos da a nosotros por medio de su pasión y su resurrección. Esa gran época pascual que hemos celebrado ese viernes, que se llama Viernes Santo, hasta los 50 días de la Pascua, que termina con Pentecostés. Así que las 8 bienaventuranzas nos dan el rostro de Cristo y retratan su gran caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados con la gloria de su pasión y resurrección, dan luz sobre las acciones y actitudes características de la vida cristiana. Así que las 8 bienaventuranzas nos muestran las acciones y actitudes que deben estar presentes en las características de vivir una vida cristiana auténtica. Recordemos que las 8 bienaventuranzas mencionan la realidad de la persecución. Sin embargo, vivimos en una sociedad en que hoy día es adverso el sufrir. Es muy adverso al sufrir. Hay un libro de Ignatius Press que se llama Los principales arquitectos de la cultura de la muerte, mejor dicho. Y una de las cuestiones que los 23 arquitectos de la cultura de la muerte, que son personas que han vivido o que todavía viven, que ellos tienen en común, es que tienen esa actitud adversa al sufrir. El placer debe ser algo muy importante al vivir una vida.
el placer es algo sumamente importante y no debe haber ningún tipo de sufrimiento. Por lo tanto, cuando se tiene esa actitud, por ejemplo, tener un embarazo no deseado, o al anciano que ya no parece, cuya vida vale la pena vivir. Esa actitud adversa al sufrimiento, las bienaventuranzas, sin embargo, mencionan la realidad del sufrimiento, la realidad de la persecución, y esto es algo que enseña hacia las bienaventuranzas finales para esa vida en el cielo. Así que es muy importante. Las bienaventuranzas expresan la vocación de los fieles asociadas con la resurrección y pasión de Cristo, muestran las características de la vida cristiana y son las promesas paradójicas que sostienen la esperanza en medio de las tribulaciones. Las bienaventuranzas mencionan las bendiciones y las recompensas ya garantizadas por la pasión y resurrección de Cristo y proclaman las bendiciones y recompensas ya prometidas para los cristianos. Han comenzado en la vida de la Santa Virgen María y todos los santos que han pasado antes que nosotros y que son nuestros ejemplos en la vida espiritual. Quisiera recordarles que los santos canonizados vivieron en la época del mundo moderno de su época, al igual que cada uno de nosotros ahora vivimos en el mundo moderno de nuestra época. Por lo tanto, si ustedes piensan que las cosas están duras hoy día, piensen en los santos. Los santos vivieron en el mundo moderno de su época, al igual que ustedes viven en el mundo actual, moderno. Y ustedes también han sido llamados a convertirse en santos. Y la Santa Virgen María, su vida y la vida de los santos que han pasado antes que nosotros, y que esto constituye a todo el mundo en el cielo, no tan solo a los canonizados, sino todos los fieles del mundo, y tenemos la esperanza de que haya más de 10,000 fieles. Históricamente hay de 8 a 10,000 santos canonizados. ¿Y por qué esos 12,000? Esa diferencia es porque las primeras canonizaciones fueron hechas por proclamación del pueblo, aún sujeta a la autoridad del obispo, que tenía la autorización final acerca de las canonizaciones, pero las primeras canonizaciones se hicieron por proclamación del pueblo. Por lo tanto, sabemos hoy día que hay de 8 a 10,000 santos canonizados en la lista, si se quiere, de santos. Hay la esperanza, que es una de las 3 virtudes de la Iglesia, pero la Santa Virgen María y los santos canonizados y todos los santos del mundo, todos los del mundo triunfante. Recuerden que nosotros somos parte de la militancia y los santos del purgatorio son miembros de la Iglesia en sufrimiento. Esta jerarquía constituye lo que se llama la comunión de los santos. Todos los miembros de la Iglesia triunfante que han pasado antes que nosotros y son los ejemplos para nosotros, para mostrarnos cómo vivir las 8 bienaventuranzas que son el espíritu de la ley. Juntamente con la letra de la ley, los 10 mandamientos, yo prefiero decir que los 10 mandamientos son las siervas de las bienaventuranzas y las bienaventuranzas son las siervas de los 10 mandamientos. Se sirven mutuamente. Jesús no vino para abolir la ley antigua, sino para perfeccionarla. Siempre he dicho que si leen fielmente la vida de los santos una vez a la semana para que la lean condensada y que cada santo sea 1 o 2 páginas, y hay muchos buenos textos que existen, pero si leen fielmente una versión condensada de los santos, fielmente, semanalmente, no pueden evitar el crecer en autoconocimiento, porque verán que los santos pasaron por mucho en el mundo actual de su época, al igual que uno pasa por muchas cosas negativas y positivas en el mundo actual de su época. Ahora,
Así que uno no puede evitar el crecer en autoconocimiento y en santidad, Growing in holiness is porque crecer en santidad es precisamente acerca de crecer en autoconocimiento. ¿Qué virtudes y por qué? ¿Qué puedo hacer para retener esas virtudes? Pero no solo retenerlos, sino para hacerlas crecer. ¿Qué vicios es que tengo fuerza yo? ¿Y qué puedo hacer para comenzar a desarraigarlos como haría con una cizaña en mi jardín? No quiero sacar a la cizaña de mi jardín para la parte por encima de la tierra solamente. No, yo quiero sacar a esa cizaña desde las raíces. Por lo tanto, eso es lo que el autoconocimiento quiere decir, las virtudes que tengo fuerza y qué puedo hacer para retener esas virtudes, sino para hacerlas crecer, y qué vicios tengo fuerza. ¿En qué? ¿Por qué? ¿Y qué puedo hacer para desarraigarlas, para eliminarlas? Y esto es el autoconocimiento, esto es el crecimiento en la santidad. Y la Santa Virgen María es el ejemplo principal en esta vida de santidad. Ella fue concebida inmaculadamente. Todos los miembros de la Iglesia triunfante, trátese de los canonizados o no, todos los miembros de la Iglesia triunfante también son nuestros ejemplos que nos muestran cómo vivir. Quiero terminar con un comentario muy bueno, y es sencillamente, ¿qué son las bienaventuranzas? ¿Qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son 8 circunstancias en que recibimos bendiciones excepcionales. De hecho, las bienaventuranzas son cómo vivir una vida de bendición y cómo ser una bendición, como nos dice Génesis 12. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que la gente con deseo de vivir diariamente de acuerdo con las bienaventuranzas, de acuerdo con el mundo actual, esto no es el caso, sencillamente, y parte del problema es que pocas personas saben cómo es que son de grandes las bienaventuranzas, cómo son de grandes ellas, porque no comprenden bien el significado de las bendiciones. Muchas personas piensan que las bendiciones son oraciones para cosas buenas, para que sucedan cosas buenas. No, las bendiciones no son oraciones de nosotros a Dios, sino más bien son bendiciones de Dios a nosotros y por mediación de nosotros para ayudar a otros. Por lo tanto, hemos de bendecir únicamente a aquellos a quienes se nos ha autorizado por parte de Dios para bendecir en el momento, las circunstancias que Dios nos ha permitido hacerlo. Cuando cantamos en el gran himno, alabemos a Dios, de quien toda bendición proviene. Las bendiciones no provienen de nosotros, sino de Dios, pero son para nosotros, y una vez que se nos dan a nosotros, Dios sí quiere que esas bendiciones sigan fluyendo por mediación de nosotros, pero siempre provienen de Él. Es un punto muy importante. Además, las bendiciones son de Dios, hablando sobre el libro del Génesis, así que las bendiciones pueden decirse que son creaciones de Dios, porque cuando Dios habla, Él crea, como nos dice Génesis. Así que las bendiciones o bienaventuranzas son muy importantes en las vidas de los cristianos. Las bendiciones al final de la misa para ir en paz, para amar y servir al Señor, así como las bendiciones que se dan en los otros 6 sacramentos, tienen el potencial de recrear el mundo, ya que la bendición es la forma en que Dios habla. Cada vez que Dios habla, Él crea, por lo tanto. Y cuando la bendición se da por parte de Dios, por mediación del sacerdote a la gente, nuevas creaciones se están dando para que el pueblo pueda salir al mundo y vivir de acuerdo con su bautismo, vivir su confirmación. Trátese de una persona soltera, casado o consagrado, sostenido por la penitencia y por la unción de los enfermos, y volvemos a esa vida sacramental activa. Las bendiciones al final de la misa y las bendiciones que se dan en los otros 6 sacramentos tienen el potencial de recrear el mundo. Por ejemplo, los padres que privan de nueva vida a sus hijos y no les bendicen a diario. ¿Cuántos padres bendicen a sus hijos a diario? En la frente, digamos, de noche, cuando van
que se acuesten de noche. Con su pulgar derecho dan su bendición al niño. Los padres han sido llamados por Dios a bendecir a sus hijos. Las bendiciones o bienaventuranzas son importantes para la vida del cristiano. Nunca se me olvidará, y cerraré con esto, yo era un concelebrante en una boda una vez. Y una vez que el novio ya estaba en el frente y las señoritas, las damas, estaban ya en la parte del frente también, ahora llegó el momento en el comienzo de la misa nupcial en que el padre de la novia debe escoltar a su hija, y lo hizo. Y cuando ese padre y su hija llegaron al frente del pasillo, al altar, se miraron el uno al otro, el padre y la hija, y la hija se arrodilló e hizo una reverencia ante su padre. Mientras que ella estaba en esa posición, su padre le levantó el velo y tras haberlo hecho, hizo la señal de la cruz en su frente con su pulgar derecho. El padre lo hizo. Y entonces puso el velo de vuelta donde estaba, la ayudó a levantarse y él entonces caminó los 2 pasos últimos hasta su novio y ahí puso la mano de él sobre la de ella y él, el padre, unió las 2 manos. Y entonces ellos se miraron hacia el sacerdote y el padre volvió junto a su esposa. El asunto es este: él no besó a su hija después de haberla llevado hasta el altar, sino que le dio una bendición, algo que él siempre había hecho a lo largo de los años, algo que siempre había hecho, había bendecido a su hija. Y ahora esta era la vez final en que su hija va a ser bendecida por él para entregarla en el sacramento del matrimonio. No hay nada en cuanto a que al padre bese a su hija cuando la acompaña, y no digo eso. Lo que digo es que fue muy significativo el que le dio una bendición. Judas traicionó con un beso. Judas traicionó con un beso. Este padre, sin embargo, no besó a su hija, sino que le dio una bendición. La bendición final antes de su matrimonio, algo que siempre había hecho a ella mientras crecía, cuando fue a la universidad, en sus años primeros, al llevarla a la cama a dormir y le daba su bendición. Una bendición que forma parte de vivir la vida bendita, la vida de las bienaventuranzas. Que Dios les bendiga.